Bien, continuando con ejemplos de cómo usar la regresión lineal para resolver problemas de regresión, ahora les presento un ejemplo de cómo emplearlo utilizando un conjunto de datos realistas. La librería de scikit-learn ya ofrece la funcionalidad de que uno pueda importar conjuntos de datos para tareas de regresión, clasificación, etcétera. Entonces, en esta ocasión vamos a usar uno de esos datasets, un conjunto de datos que está compuesto de 442 muestras. Cada una de las muestras tiene 10 características, por eso la dimensionalidad es de 10. Estas características, sus valores rondan el rango de los reales entre menos 0.2 y 0.2. Y los valores que espera uno poder predecir, el objetivo, son enteros en este rango, ¿vale? Como recordarán, con una regresión tratamos de predecir valores numéricos. Bien, entonces este es el dataset que vamos a emplear. Y lo primero que vamos a hacer en código es, bueno, obviamente tener ahí la pieza de código que nos va a permitir primero importar la librería de scikit-learn, que tiene la funcionalidad de poder importar los datasets. Después indicarle qué dataset es el que vamos a importar y le vamos a decir aquí que a la hora de cargarlo nos regrese un conjunto de datos X y uno Y. Sí, eso lo vamos a guardar temporalmente en un conjunto de datos X y en Y. Y de este conjunto de datos X, como recordarán en la documentación, dice que X tiene una dimensionalidad de 10. Por lo tanto, tiene 10 características, ¿sí? De la 0 hasta la 9. ¿Sí? Cada una de estas características pues tiene valores asociados para cada una de esas 442 observaciones. Para ilustrar cómo hacer esta regresión lineal, solamente vamos a utilizar una de estas características, la que está en el índice 6, que debería, imaginándolos algo por aquí. Entonces solamente tomaremos estos valores, ¿sí? Para tratar de predecir los valores target, ¿sí? Los objetivos que están asociados en otro conjunto que es Y. Ok. Y bueno, ya mostraremos cómo se ven esos datos, que sería algo más o menos de este estilo. Vamos a mostrar ahí cómo se ven esos datos. ¿Sí? Estos son los datos. Aquí en el eje X tenemos la característica que extrajimos de todos ese conjunto, que es la característica que tiene el índice 6, y aquí están los valores, ¿no? Estos son los valores target. ¿Sí? Ok, entonces por ejemplo este punto de aquí tiene asociado un valor X, ¿sí? Que no sé, puede ser cualquier valor, algo tal vez alrededor del 0.7, y también tiene asociado un valor Y, que al parecer aquí es algo por arriba del 0.5, igual posiblemente un 0.6, ¿sí? Ok, entonces todos esos datos, esos 442 mediciones, las tenemos graficadas acá. Vamos a mostrar igual que inicialmente vamos a tratar de aproximarlo con un modelo lineal que tiene un polinomio de grado 2. Y como va a comenzar con parámetros aleatorios para teta 0, teta 1 y teta 2, pues tal vez la primera aproximación va a ser algo de ese estilo, ¿vale? Pero al final del entrenamiento vamos a ver que podemos concluir con un modelo que tiene una forma de este estilo, un poco ya más ajustado a cuál es la distribución de esos datos. Igual vamos a mostrar cómo es que el error cuadrático medio baja. Vamos a ver que no llega realmente hasta 0, pero sí baja considerablemente. Y después vamos a ver igual cómo cambian en el tiempo los valores de los parámetros teta 0, teta 1 y teta 2. ¿Vale? Entonces ahora pasamos a la parte de ver este código. Bien, comenzando entonces con la implementación. Ya ustedes reconocen algunos de los primeros pasos. Cargamos nuestras librerías. Vamos a cargar los datos siguiendo las instrucciones que les había comentado. Le indicamos que de scikit-learn importa esta funcionalidad de conjuntos de datos. Le indicamos qué conjunto de datos es el que queremos. Eso nos los va a traer en una variable xt, que la t es de temporal. Por ahora
el target Y y solamente extraemos la columna con el índice 6, ¿vale? Calculamos el tamaño de eso y lo graficamos, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Estos son los datos que ya vamos ahora a utilizar, que son datos reales, para hacer el uso de una regresión lineal que esté dada por este modelo, ¿sí? Que tiene estos parámetros que hay que ajustar, teta 0, teta 1 y teta 2. ¿Okay? Ahora, algo importante cuando uno trabaja con datos reales e implementa este tipo de técnicas y en general varias técnicas de aprendizaje de máquina, a veces es conveniente también normalizar los datos, ¿sí? De tal forma de que el rango de búsqueda para ajustar los parámetros no sea tan extenso y también podamos encontrar las soluciones que queremos más rápidamente. Entonces, lo que hago aquí solamente estos datos que ya tengo en X y Y, los voy a normalizar. Esta es una forma de hacer la normalización. Después veremos otra forma de hacer la normalización, pero esta es una que es bastante común, que es solamente los valores de X. Lo que vamos a hacer aquí es al valor para normalizarlo le quitamos el mínimo y lo dividimos entre la diferencia entre el máximo valor de X y el mínimo valor de X, ¿sí? Es decir, el rango de posibles valores que puede tener X y lo mismo para Y. Entonces es lo único que hacemos aquí y se dan cuenta ahora que graficamos esos valores, pues el rango de X está entre 0 y 1 y el de Y también entre 0 y 1, ¿no? A diferencia de lo que teníamos de este lado, que el rango de valores estaba pues no necesariamente entre 0 y 1, ¿sí? Entonces hacemos esa normalización ya. Vamos a inicializar. Dijimos el modelo tiene estos tres parámetros que hay que estar optimizando, que es teta 0, teta 1, teta 2. La tasa de aprendizaje, vamos a dejar un máximo número de iteraciones de 10.000. Y después lo que ustedes igual ya conocen para estar llevando ahí el registro de los cambios de los parámetros y el error cuadrático medio. Entonces inicializamos y con esa inicialización si hacemos una predicción inicial de cómo estaría el modelo, pues el modelo está muy erróneo, ¿no? No está nada ajustado a los datos, pero es una inicialización aleatoria. Por lo tanto, no esperamos que tenga un ajuste muy bueno al inicio. Ahora sí, comenzando el aprendizaje, igual las mismas reglas que ya teníamos, es lo mismo. Toma un poquito de tiempo igual. El modelo, de nuevo, está dado por un polinomio grado 2, entonces hay un parámetro más que estar optimizando, que es teta 2. Pero bueno, después de ese proceso de aprendizaje, donde se ajustan estos parámetros, pues el modelo debería de ser optimizado. Y eso nos arrojaría ya los valores finales de teta 0, teta 1 y teta 2. Aquí ya concluyó el aprendizaje. Entonces mostramos los valores de estos parámetros del modelo, teta 0, teta 1, teta 2. Aquí, bueno, ahora que veamos y mostremos cómo es que hace ya el modelo la aproximación. Algo importante que ustedes van a notar, bueno, el efecto de los parámetros teta 0, teta 1 mayormente se puede interpretar muy fácilmente como se hacía con los otros modelos. Sabemos que teta 0 es el intercepto, entonces esta curva, que ya no es una línea como tal, pues va a cruzar el eje de las y alrededor de este valor, ¿no? Y aquí visualmente igual lo podemos ver. Además de eso, tenemos que teta 1 nos está dando un valor negativo, menos 0.92, ¿no? Lo cual nos daría una indicación de que aquí tenemos una correlación negativa entre estos valores de X y Y. Y visualmente aquí también lo podemos ver, ¿no? Siguiendo con el ejemplo, acá vamos a graficar ahora la evolución del error cuadrático medio. Igual vemos que baja, pero no llega hasta el 0, ¿no? Obviamente, visualmente también lo podemos verificar. Esta curva es imposible que no cometa errores con respecto a estas estimaciones, ¿no? Entonces sí hay un error ahí también. Vemos igual cuál ha sido la evolución de los valores de teta 0, teta 1 y teta 2, que inicialmente comenzaron en valores aleatorios y después encontraron una convergencia en estos valores finales.
Solamente igual aquí para verificar que el error cuadrático medio no es realmente 0, es esto lo que nos está arrojando. Y ya por último validar con scikit-learn que llegue igual a valores para nuestros parámetros que son muy similares. Si se pueden dar cuenta, en esta parte tenemos los valores que nos arroja scikit-learn con su método, que igual teta 0, 0.66, teta 1, menos 0.92 y teta 2, 0.42, ¿no? Que son valores muy similares a lo que nuestro modelo igual está obteniendo. Y ya, bueno, igual podemos verificar que scikit-learn igual visualmente llega a los mismos resultados. ¿Vale? Otra cosa que igual quiero mencionarles antes de cerrar por ahora este tema de regresión lineal es, si se dan cuenta, nosotros cuando implementamos la parte que llamamos el aprendizaje, donde se da el ajuste de los parámetros, este ciclo, que es un proceso iterativo, que también les había mencionado esa parte, de estar probando que también hacemos las cosas y en base a ese error hacer los ajustes de los parámetros. Bueno, este ciclo, les dije, lo implementé con un ciclo while en esta ocasión para que continuara hasta que se llegara a un máximo número de iteraciones. Como se han dado cuenta igual en los ejemplos que hemos estado viendo, hay ocasiones en que estos parámetros llegan, digamos, a una posición estable y ya no cambian prácticamente después de esa posición estable, ¿no? Por ejemplo, aquí tal vez no hubiesen sido necesarias las 10.000 iteraciones, sino tal vez a las 5.000. Entre 5.000 y 6.000 tal vez ya no había cambios considerables entre estos parámetros, ¿no? Entonces, algo que pueden hacer ustedes para incluir aquí una condición en este while es detectar, y eso les va a quedar como un ejercicio de tarea moral que ustedes podrían hacer. Podrían implementar aquí una condición que estuviera viendo qué tanto ha cambiado teta, ¿sí?, con respecto a la iteración anterior, y si no ha cambiado considerablemente, pues tal vez considerar que eso ya podría ser una condición para detener el aprendizaje, ¿no? Obviamente lo tendrían que implementar para los tres parámetros, ¿no? Que teta 0, teta 1 y teta 2 ya no hayan cambiado en las últimas iteraciones. Entonces aquí podrían implementar ustedes una condición de paro que les indique si ya los valores de teta 0, teta 1 y teta 2 están o han convergido a un valor estable. Entonces esa es una mejora que podrían hacer a este proceso de aprendizaje. Hay más, ¿no? Pero esta es una que por lo menos podrían explorar como un ejercicio de nuevo, una especie de tarea moral. Bien, ahora continuamos con el otro tipo de tarea que se encuentra regularmente en problemas de aprendizaje supervisado, que tiene que ver con clasificación, ¿sí? Recordando, dentro del aprendizaje supervisado, las dos tareas principales son la de problemas de regresión y de clasificación, ¿vale? Y si recordamos, en regresión, regularmente lo que tenemos son un conjunto de datos históricos, unas muestras que pueden estar representadas con algo de esta forma. ¿Sí? Yo tengo un conjunto de datos que he recolectado en el tiempo, ¿sí? Aquí tengo yo hasta m muestras, ¿sí? M instancias, m objetos, ¿sí? M individuos de una población, etcétera, que están descritos por n características, ¿sí? Entonces regularmente lo que tenemos es un conjunto de datos dado por una matriz, la podemos ver igual de esa forma, de dimensiones m por n, ¿no? M cantidad de muestras y n objetos. Y asociadas a estas muestras tenemos valores observados de un fenómeno que nos interesa, ¿no? Que regularmente son los valores objetivos que después vamos a tratar de predecir para aquellos nuevos objetos de los cuales no tenemos un valor target, ¿no? Que podría ser aquí, por ejemplo, la eficiencia del motor de un vehículo, el costo de una habitación, la cantidad de emisiones de CO2 que algún proceso puede estar emitiendo y que ya sabemos que eso es lo que se registró. Entonces cada una de estas m observaciones tiene asociado un valor que ya conocemos, ¿vale? Y entonces el reto es encontrar, si por ejemplo ya tenemos que estos datos y
digamos que nos enfocamos solamente en la característica 1, ¿sí? Y graficamos estos valores de x1, bueno, de solamente esta característica contra estos targets, tal vez tenemos algo como lo que se muestra acá, ¿no? Tenemos aquí en el eje X algunas mediciones y acá en el eje Y pues el valor asociado a esa medición. Y a lo mejor observamos que este es el tipo de distribución que encontramos, ¿no? Entonces una regresión lineal lo que nos hacía es, ok, vamos a proponer un modelo dado por esta ecuación que intente ajustarse a estos datos, ¿sí? De tal forma que cuando llega una nueva observación, digamos un x0, que yo no tenía registrado acá, yo traté de predecir cuál podría ser su valor, ¿no? Y dijimos, por ejemplo, llega un nuevo vehículo, veo el tamaño de su motor y en base a eso trato de predecir cuál sería idealmente, en base a lo que yo ya he observado a lo largo del tiempo, cuál podría ser su eficiencia en cuanto al uso de combustible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso podría llegar x0 con un valor de x igual a 10, ¿sí? Y eso es algo que no tengo registrado yo aquí en mis datos históricos. Entonces, si uso este modelo, ¿sí? Esta línea, tal vez esto me sugeriría que esto sería el valor esperado para ese valor de x, ¿no? Que sería igual algo alrededor del 8 o 9, ¿no? Eso es lo que hacemos con una regresión. ¿Qué pasa cuando tenemos ahora un problema de clasificación? Y si vemos en regresión, y va a ser un valor regularmente numérico del conjunto de los números reales, pero también puede ser entero, ¿no? Pero en general son valores numéricos. En la clasificación lo que vamos a tener regularmente es una x, ¿sí? Regularmente descrita de la misma forma, ¿sí? Tengo m observaciones que pueden estar descritas por n características. Sin embargo, lo que cambia es que la y que yo quiero aprender y con la cual después yo quiero estar estimando, esa y que yo quiero estimar ya no va a ser un valor numérico, sino más bien va a ser una variable cualitativa. Es decir, esa y va a tener valores cualitativos, como puede ser, por ejemplo, si algo es un correo electrónico que es spam o no es spam, o si en una imagen lo que hay ahí es un gato, o es un perro, o un oso, o si en base a estas observaciones de un objeto X, por ejemplo, no sé, un XJ, que está descrito por las variables X1, X2, ¿sí? Tal vez tiene un valor de 0.5 y esto es 0.7, que pueden significar, no sé, peso y tal vez altura, normalizado los valores, ¿sí? Y tal vez asociado a esto el Y puede ser algo de saludable, ¿no? ¿Sí? O también puedo tener un ejemplo de un XJ más 1, descrito por un X1 tal vez que es 0.7 y un Y que a lo mejor es un 0.8, ¿no? Y el Y asociado a esto tal vez es un no saludable, ¿no? Entonces las Y's, acá los targets ahora ya no son valores numéricos, de nuevo, sino son cualitativos. Y regularmente estos van a ser las categorías o las clases que queremos estar prediciendo, ¿sí? Si llega una nueva observación, ahora no me interesa saber un valor numérico, sino más bien si ese objeto pertenece o no pertenece a una de esas categorías, o puede ser asociado a una de esas categorías o clases. Entonces regularmente vamos a tener algo como lo que se muestra ahora en esta imagen. Voy a tener yo objetos, aquí tal vez el ejemplo es, tengo yo objetos descritos por dos variables, x1, x2, similar a lo que dijimos acá con xj y xj más 1. Y por ejemplo, lo que yo tengo aquí es este xj tal vez pudo haber sido, no sé, este elemento de aquí, ¿no? Este azulito que está acá, ¿sí? Y tal vez yo digo, ok, ya sé que ese objeto, que puede ser un paciente, ya sé que ese paciente es saludable, ¿no? Y pertenece a la clase de saludables, por eso lo pongo en azul, ¿no? Y el otro objeto, xj más 1, que yo tenía aquí 0.7 y un 0.8, no sé, tal vez pudo haber sido, creo que algo por aquí, ¿sí? Vamos a suponer que ahí había también un objeto.
y digo ese objeto pertenece a la clase no saludable y entonces está asociado a esa categoría de no saludable, ¿no? Entonces ahora el reto con clasificaciones, esta es mi muestra que yo ya tengo, mis datos históricos que he venido recolectando. Entonces ahora el reto es cuando llegue uno nuevo, tratar de ver a dónde pertenece ese nuevo objeto, ¿no? A dónde yo lo puedo clasificar, si con los saludables o los no saludables, o de nuevo si son imágenes, si eso es un gato, un perro, un oso o no hay nada ahí, ¿no? Entonces regularmente, de nuevo, lo que voy a tener yo es los datos, mis observaciones, que pueden ser observación 1, observación 2, hasta observación n, u objeto 1, objeto 2, objeto n. Los voy a tener descrito igual de nuevo. Aquí estoy simplificando solamente a dos dimensiones, a x1 y x2, y tienen asociado una etiqueta, ¿no? Entonces, por ejemplo, este objeto 1 tal vez podría ser este, ¿sí? Entonces tendría asociado este objeto 1 un valor de x1, que sería tal vez algo como 0.62, y el valor en x2 tal vez sería algo como 0.25, ¿sí? Y asociada una etiqueta llena, que por ejemplo podría ser algo como esto, ¿no? Entonces de nuevo, tal vez este es el objeto, ¿sí? Y dijimos, ese es el objeto 1 y tiene asociado un valor de x1 que es 0.62 y en x2 tiene asociado tal vez un valor de 0.25 y asociado a una etiqueta que sería clase roja, ¿no? De objetos color rojo. Vamos a ver ahora cómo podría ser describir este objeto de acá, ¿sí? Podemos decir que ese es el objeto 2, ¿sí? O al menos guardado con el índice 2, y decimos en su componente x1 lo que tiene es un valor que está alrededor del 0.2 y en x2 tiene algo que podría ser algo como 0.35 y ese está asociado a los objetos clase azul, ¿vale? Entonces estos objetos yo los he venido recolectando a lo largo del tiempo y son mediciones que yo he hecho de algún fenómeno que me interesa, ¿no? De nuevo, esto pueden ser tal vez pacientes, pero pueden ser otra cosa, ¿no? También pueden ser vehículos, y aquí estoy caracterizando cuáles son eficientes en el consumo de combustible, que podrían ser, por ejemplo, los azules, ¿sí? Podrían ser, estos son eficientes, y estos de acá son no eficientes en el uso de combustible, ¿no? Pero esos son datos que yo he venido recolectando a lo largo del tiempo. Y ahora quiero usar esos datos para que cuando, por ejemplo, llegue un nuevo vehículo y yo sepa que ese nuevo vehículo, que lo voy a llamar objeto 0, no lo tengo en esta muestra, y llega y yo hago las mediciones de, digamos, x1 y x2, que x1 puede ser tal vez, no sé, el tamaño del motor y x2 la cantidad de kilómetros recorridos normalizados en el rango 0 y 1, y tal vez resulta que en x1 tiene un valor, digamos, de 0.9, ¿sí? Y en x2 tal vez tiene un valor de 0.3, ¿vale? Y con eso quiero yo saber si ese vehículo va a ser un vehículo que tiene un consumo eficiente de combustible o no. Entonces lo que yo haría es, ver, estoy aquí, en la medición de x1 y x3 es a lo mejor por acá, ¿vale? Entonces por aquí caería ese nuevo objeto, entonces yo tendría que tomar la decisión de ese objeto es de la clase de vehículos que yo observé que son eficientes en el uso de combustible o no eficiente en el uso de combustible, ¿no? Aquí, bueno, podrían ver que tal vez es muy probable que caiga dentro de los que son no eficientes en el uso de combustible, ¿no? Pero imaginemos otro ejemplo, voy a poner un OX, otro objeto, ¿sí? Otro vehículo que llega para ser determinado si va a ser, para determinar si su uso de combustible es eficiente o no eficiente, y ahora llega con una medición que hacemos y que x1 es 0.4, ¿sí? Y en x2 vemos que tiene un valor de 0.75, ¿vale? Entonces si hacemos
lo mismo que hicimos para el primer objeto 0, vemos que en x1 tiene 0.4, ¿sí? Y en x2 tiene 0.75, entonces este objeto caería aquí, ¿sí? Alrededor de aquí o en esta zona. Ahora, esto pues ya como que ya no está tan fácil tal vez de determinar como en el ejemplo anterior, ¿no? Entonces aquí ya podría tener cierta probabilidad de pertenecer a esta clase o a esta clase, ¿no? Entonces la tarea de clasificación regularmente consiste en encontrar idealmente una frontera que me pueda dividir estos objetos que yo tengo y me pueda ayudar a determinar si los objetos van a pertenecer o no a una clase. Regularmente esto también vamos a ver que es una frontera que nos va a permitir también decidir con qué probabilidad es que pueda estar existiendo, pueda pertenecer a esta clase o a esta otra clase, ¿no? Entonces, si usamos la analogía de un modelo lineal, tal vez lo más fácil sería tratar de encontrar una línea, ¿no? Pero de nuevo, esto tendría ciertas limitaciones. Un modelo lineal, tal vez como de este estilo, pues haría una frontera de decisión pues muy drástica, un poco sesgada, ¿sí? Y cometería errores después a la hora de estar clasificando las nuevas instancias de objetos, ¿no? Pero bueno, un poco a grandes rasgos esa es la idea de lo que se trata de hacer en un problema de clasificación. Tratar de tener un modelo que sea entrenado en base a datos históricos que yo tenga de algún fenómeno de interés. En base a esos datos históricos yo voy a tratar de encontrar esas fronteras de decisión o esas fronteras de determinación de los objetos a qué clase van a pertenecer. Y para tratar de calcular ese tipo de fronteras, pues se pueden implementar distintos modelos, ¿no? Nosotros vamos a comenzar con un modelo que se conoce como regresión logística, que la idea es implementar un mecanismo similar al que ya hemos desarrollado para la regresión lineal, ¿vale? Obviamente hay que hacer algunos ajustes, pero vamos a ver que en general el mismo mecanismo que ya tenemos para regresión lineal nos va a servir para la regresión logística. Y bueno, ya veremos cuáles son las diferencias que se tienen ahí. Recordando entonces de nuevo, los objetos que voy a tener, mis observaciones, van a estar regularmente representados por un n, mis m observaciones van a estar representadas por un n número de características y cada uno de esos objetos va a estar asociado a una clase, ¿no? ¿Cuántas clases pueden ser? Pueden ser una, regularmente más de una, dos, tres, n número de clases, ¿no? Igual. Bueno, más bien k número de clases, idealmente, ¿no? Matemáticamente hablando, ¿cómo es que sería este caso de la regresión y la clasificación? De nuevo, recordando en la regresión, lo que queremos es tener un modelo, tal vez expresado de esta forma si usamos regresión lineal, que me permita hacer lo siguiente. Dado una nueva observación, que sería x0, ¿sí? Si yo evalúo esa observación usando este modelo, eso me va a dar una predicción, ¿no? Una predicción, que ese es lo que yo estoy infiriendo que podría ser el valor para esta observación, ¿sí? En clasificación, de nuevo, lo que vamos a tener, y esto está dado de esta forma, ya vimos por qué y pertenece al conjunto de los reales, regularmente, no es un valor cuantitativo. En clasificación, y, el valor objetivo, el target, ya no es un valor que caiga dentro de los reales, sino más bien es un valor cualitativo o categórico, ¿no? En donde puede tomar k número de valores, ¿no? De nuevo, si estamos tal vez con el ejemplo de es un vehículo eficiente o no, entonces serían k igual a 2, ¿sí? Eficiente o no eficiente, pero si estamos por ejemplo con el caso de identificar tipos de animales en una foto y tal vez estamos interesados solamente en oso, perros y gatos, pues tal vez yo tendría ahí al menos 3 categorías, ¿no? Perro, oso o gato, ¿vale? Entonces ahora el problema de clasificación, algo que nos gustaría tener es una forma de representarlo de tal forma de que podamos nosotros, dada una nueva observación, determinar, ok, a ver, si yo tengo el caso de perro, oso y gato,
¿sí? Yo quisiera tener ahora un modelo que me dijera, en base a lo que yo estoy observando, esta nueva observación, y en base obviamente a los datos que ya tuve y a un modelo que ajusté a esos datos, quisiera que me dijera cuál es la probabilidad de que esa observación sea perro, sea oso o sea gato, ¿vale? Entonces tal vez una salida posible de esto, un resultado posible sería algo como, ok, la probabilidad de eso que estoy observando, de que sea perro es 0.5, que sea oso a lo mejor es 0.25 y que sea gato igual 0.25, ¿vale? Entonces regularmente estas probabilidades me van a dar una indicación de qué tanta oportunidad hay de que eso que estoy observando caiga en alguna de esas categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso en concreto, es muy probable que lo que estoy observando tal vez sea un perro, ¿no? Y con poca probabilidad de que sea oso o gato. Regularmente esa es una forma en la que se trata de aproximar este problema de clasificación. Tenemos igual datos históricos. En base a esos datos históricos ajustamos un modelo y ahora este modelo, en lugar de darnos valores cuantitativos, nos va a dar probabilidades, o eso es lo que queremos, que nos dé una indicación de probabilidades de que esos objetos pertenezcan o no a alguna de las clases que queremos estar identificando. ¿Vale? Entonces, volviendo al ejemplo de, digamos, de los vehículos eficientes o no eficientes, en este caso nuestra K es igual a 2. Tenemos solamente dos categorías, dos clases, digamos, eficiente y no eficiente, ¿sí? Y asumimos que los rojos son los no eficientes y los azules los eficientes. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo un modelo que está aquí, que ajusté a estos datos que he recolectado, y llega ahora una nueva muestra de X0, y vamos a decir que X0 ahora está caracterizada por tener en X1 un valor de 0.5, ¿sí? Y digamos que tal vez también X2 es igual a 0.5, ¿sí? Eso haría que caería más o menos en esta región, ¿sí? Esta región en donde hay rojos, hay azules. Entonces, un modelo lo que haría es decirme, ok, ese objeto X0, la probabilidad de que Y sea eficiente, dado que lo que estoy observando en X es igual a X0, eso tal vez va a ser igual, no sé, a 0.75, ¿vale? Y obviamente, si tenemos probabilidades complementarias, la probabilidad de que la categoría sea no eficiente, dado que estoy observando X0, tal vez es 0.25. ¿Vale? Entonces yo tendría ahí cierta probabilidad de que el objeto pertenezca a una o a otra categoría. Obviamente aquí tal vez yo diría pertenece a la categoría de eficientes, ¿no? Entonces regularmente eso es lo que vamos a tratar de buscar, y de hecho eso es lo que vamos a hacer con nuestro primer modelo, que es la regresión logística.